Listo, buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la charla. Muy bien, entonces empezamos con la charla del día de hoy. Hoy vamos a hablar respecto a la manipulación, como podemos observar en el título, ¿ya? A ver, tenemos que partir por qué significa esta palabra, que en realidad pues se usa bastante en tratamiento. De hecho, las personas que ya han tenido su primer encuentro con su familiar habrán escuchado tal vez esto de no se deje manipular por su familiar y temas así. Entonces, ¿a qué nos referimos con la manipulación? Específicamente, a ver, ¿qué nos dice la teoría? Se entiende por manipulación como un ejercicio encubierto y abusivo del poder que se presenta en una relación social, donde una o varias personas se imponen frente a una o varias, las cuales carecen de control, conciencia y conocimiento sobre las condiciones de la situación en que se encuentran con la finalidad de lograr su cometido. A ver, vamos a explicar detalladamente. Entendemos por manipulación que una persona ejerce un poder sobre la otra. ¿De qué manera ejerce este poder? Con el desconocimiento respecto a un tema de la otra persona. Por ejemplo, en adicciones hablamos específicamente de que los familiares desconocen mucho en torno a las adicciones, incluso mucho en torno a las drogas, ¿no? Porque suele suceder que hablamos de que mi hijo consume, pero ni siquiera sé qué droga consume. Y él podría decirme, no, mamá, es solo marihuana, por ahí que es lo más conocido y lo más aceptable, ¿no? Entonces, se va confundiendo y ellos van aprovechándose de este desconocimiento de la familia para sacar un beneficio, ejercer un poder sobre ellos, ¿ya? Entonces, partimos básicamente de que eso es la manipulación. Una persona va a ejercer un poder sobre la otra, lógicamente buscando un beneficio. Al final decimos que es su finalidad de lograr un cometido. Sí, siempre que alguien manipula a la otra persona va a tener como objetivo algo específico. En términos más simples, no lo va a hacer por azar. Ninguna persona manipula a otra por azar. Siempre hay una situación objetiva de por medio. Primero tenemos que entender qué es la manipulación y luego tenemos que saber que esta característica que muchos de sus familiares la tienen no es que ellos nacen de esta manera. No es que ellos nacen con esta condición, nacieron manipuladores, nacieron abusivos, no es así, sino que esto se va aprendiendo. Ya nos dice aquí la teoría que las personas no nacen siendo manipuladoras, sino que aprenden que la manipulación es una herramienta poderosa para conseguir aquello que quieren y lo ponen en práctica cuando consideran oportuno. Puede ser que lo hayan aprendido de algún familiar, puede ser que lo hayan aprendido desde la infancia, con conductas tan simples o tal vez tan inocentes como esto de quiero un caramelo, que pasa mucho en los niños, o quiero un juguete, quiero algo específico, y si no me lo compras, me tiro al piso y no me levanto hasta que me lo compres. O te hago escándalo en la calle, lloro y no voy a parar de llorar hasta que me lo compres. Eso, que parece una travesura de un niño, algo tan inocente, es un ejercicio de manipulación. ¿Por qué? Ese niño, sin saberlo, está aplicando el poder que tiene sobre sus padres, porque lógicamente sabe que sus padres lo aman y van a hacer todo por él, entonces está aplicando eso, pero de manera hasta inconsciente, podríamos decirlo. Pero este niño se da cuenta que le funciona, entonces lo vuelve a hacer una y otra vez, y con el pasar de los años lo va haciendo de manera más sofisticada, va elaborando su plan, ¿no? Tal vez de niño era llorar por una hora sin calmarse y conseguir lo que quiero, y ya de adulto no es así, ya de adulto es estratega, ya de adulto, si tú no me pones en la universidad que yo quiero, me voy 3 días de la casa, me voy una semana, ¿no? Entonces va midiendo sus conductas. ¿Y qué quiere decir? Esto lo va aprendiendo.
¿ok? Tenemos que tener claro. O también podría ser que no nace de él, sino que observa en otra persona, ya sea que ve un padre manipulador, una madre manipuladora, ¿no? Entonces lo va aprendiendo. O incluso de hermanos mayores. Tenemos que entender también que esta persona tiene características, ya por si todavía como que les queda un poco de duda respecto a tal vez mi familiar será así o tal vez no, ¿no? Entonces vamos a ver qué características tiene esta persona manipuladora. Partimos de que es caprichoso. ¿Qué es una persona caprichosa? Que va a querer algo específico en un momento específico. Tiene que ver el capricho, que es algo que no necesariamente necesite, sino que solo desea, es un simple deseo, un capricho como tal, ¿no? Por ejemplo, quiero ropa de tal marca, no porque sea mejor o peor, solo porque le gusta o está de moda. Es un capricho, es algo específico. Entre otras cosas, ¿no? Tal colegio, tal universidad, ¿no? O quiero algo específico, en un tema específico, que no es un caso de vida o muerte, solo es un capricho como tal. Entonces esa es la primera característica. Un ejemplo tal vez más claro o más tangible que pasa mucho aquí en el centro de salud, es que en las visitas ellos tienen ciertos caprichos o pedidos, ¿no? Mamá, vas a venir el fin de semana, me traes un trío marino. O hermano, tú me traes un trío marino, pero no, no de cualquier lado. Acá hay un restaurante en Chaclacayo que es conocido, que no sé qué. No va a cambiar en nada que traiga o no el almuerzo, o que sea o no de ese restaurante. Pero ahí se le puede cumplir de dos formas, ¿no? Si la familia decide, ok, no, sí, porque él me ha pedido, tiene que ser de ese lugar, ya se le cumplió el capricho. ¿Y qué hacemos? Ya se le reforzó la conducta. La próxima va a pedir otra cosa, en mayor magnitud, o la misma, pero es que ya vio que sí se le puede cumplir, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen ciertos pedidos, hay que evaluar hasta qué punto eso es realmente necesario. No es fundamental que sea tal cual, o bueno, está bien que se antojen, todos nos antojamos, hay que llevarle un ceviche, pero puede ser de cualquier lugar, o puede ser preparado en casa también. No tiene que ser con las especificaciones que el paciente da. Eso ya es solo un capricho, ¿no? Ahora, la siguiente característica es ser intolerante. Intolerante, bueno, la palabra nos dice alguien que tiene muy poca tolerancia, ¿no? Entonces, ante la mínima provocación o el mínimo desafío, esta persona se intolera. Puede ser que durante la comida le dicen, no, esto no es de allá, no es de donde me dijiste, no, entonces ya no quiero hablar contigo, o ya no lo voy a comer, ¿no? No es lo que yo he pedido, no es el tío marino que yo te dije, del lugar que yo te dije, no lo voy a comer, está intolerante, y este enojo le dura 1 hora, 2 horas, se intolera, o ante la mínima provocación reacciona, ¿no? Dicen, hijo, te estás recuperando, ¿cómo vas? Dice, pone a la defensiva, me estás cuestionando, ¿no? Yo estoy poniendo de mi parte y tú me estás cuestionando. Entonces está intolerante, ¿ok? Otra característica es que son personas egoístas. Esto tiene que ver con la poca empatía y muchas veces con la sobreprotección que le ha dado la familia, ¿ya? Porque no es, repito, no es que sean malas personas, no es que hayan nacido, pero muchas veces esto se ha formado en el hogar, ¿no? Ellos muchas veces tienen hermanos mayores o menores, pero el centro de todo es el paciente que está internado, porque es el que más sufrió, porque es el que está enfermo. Hay muchas razones que hacen que él sea como el engreído y a largo plazo lo tornan egoísta, porque él va a pensar solo en sus prioridades, no en las de sus hermanos, no sé si sus hermanos podrán o no estudiar o estarán bien o no con lo que le pasa, sino que solo se centra en su sufrimiento, ¿no? En sus necesidades. Y muchas veces eso pues se ha formado desde la infancia y desde el hogar. Pero la idea es que aquí se le muestre algo distinto. Ya, esa es otra de sus características. La otra característica es, no sabe aceptar un punto de vista que difiera del suyo. Claro, ¿no? Ellos, esto le llamamos un pensamiento rígido.
Ellos consideran, la mayoría de pacientes considera que ellos tienen la razón, que ellos han llevado su vida pues, de la manera más ordenada posible, que cuando alguien demuestra la otra circunstancia, suelen rechazarlo, suelen defender mucho su punto de vista, ¿no? Incluso ellos creen saber cómo se maneja el tratamiento, sobre todo en los primeros meses, porque esa es una conducta que ellos lo tienen bien arraigado, y muchas veces en casa también ha pasado, ¿no? Que ellos hacen y deshacen y determinan, y siempre están rescatando su punto de vista. Esto también podría ser a favor, volverlo a una persona tal vez perseverante, ¿no? Tal vez con muchas habilidades sociales que defienda su punto de vista, pero recordemos que esto se vuelve negativo sumándole las otras características. Porque si esta persona es egoísta, no está pensando en el otro, no está pensando en el bien común, alguien que contradiga su punto de vista va a ser visto como un enemigo, ¿no? Entonces, si yo digo que es A y mamá dice que es B, o mi esposa dice que es B, o el hermano dice que es B, el hermano, la esposa y la mamá se vuelven enemigos. Y es ahí donde se genera el conflicto. Y a propósito del conflicto, la otra característica es ser chantajista y cruel. ¿En qué sentido? Ok, si tú no me traes lo que yo quiero, hago tal otra cosa, chantajeo, ¿no? Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo reciente, que me acuerdo de un paciente que le decía a sus padres, si tú no me dejas vivir con mi enamorada en la casa, me voy de la casa, ¿no? Y no me vas a ver nunca más. Eso es un chantaje, ¿no? Es un chantaje emocional, sabe que los padres lo quieren, que no van a aceptar eso, menos aceptar no verlo. Entonces él usa eso a su favor y es chantajista y cruel. Pero no es cruel porque lo disfrute, sino porque sabe que en ese extremo la familia va a ceder. Es más, esa persona no había contemplado nunca irse de su casa, pero sabe que llevando al límite la situación es donde los familiares van a decir, no, ya no, no te vayas, quédate, ¿no? Y eso pasa con todos los manipuladores que miden el terreno, van midiendo, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado con otros pacientes que decían, si tú no me retiras del internamiento, bueno, porque lógicamente, recordemos que son pacientes internados por presión de la familia, vamos a decirlo de manera involuntaria, la mayoría de ellos, y en un primer momento, lógicamente, no quieren estar acá. Nadie quiere ser privado de su libertad. Eso es una realidad, ¿no? Entonces ha pasado que han sido así de crueles con la familia y decirle, si tú no me sacas de aquí, yo no voy a comer. Yo hago huelga de hambre hasta que tú me saques. Y claro, les dura un par de días, 1, 2, 3 días, al cuarto día ya te da hambre, ya necesitas agua, el cuerpo te pide, ¿no? Pero llegan a ese nivel de chantaje porque saben que los padres que van a decir, no, pobrecito, no te quedes sin comer, entonces yo cedo entre ellos, ¿no? Entre otras características. Bueno, en otros centros, aquí todavía no, ha habido pacientes que incluso se golpean, ¿no? Para decir, si tú no me sacas de aquí, voy a atentar contra mi vida. Ya esos son casos muy extremos también, ¿no? Entonces ahí vemos el chantaje y la crueldad, que a veces no se limita, que también los afecta a ellos, pero por sobre todo está el objetivo que quieren conseguir. Una última característica sería que está dispuesto a todo para conseguir sus objetivos, ¿no? Un poco relacionado con lo anterior. Estoy dispuesto a todo. Si es necesario golpearme para que mi familia vea que me están haciendo daño, me golpeo. Y uno pues diría, ¿no? Con toda razón y en los 5 sentidos, pero ¿cómo puedes atentar contra tu vida? ¿Cómo puedes golpearte? O sea, no, no es lógico. Pero recordemos que ellos tienen un objetivo de por medio. Y la prioridad va a ser cumplir su objetivo. Y ahí es donde vemos que están dispuestos a todo. Lógico, cuando ya se les pasa esta emoción, tal vez el enojo, y entran en razón, ellos también se cuestionan y dicen, wow, ¿qué he hecho? ¿No? O sea, ¿hasta qué punto? Pero en algún momento, pues sí, llegan a nublarse. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ya hemos entendido un poquito más qué es la manipulación, cómo es, características para identificarlo en los familiares, y vamos al punto más importante, crucial, porque cada uno de ustedes está en la charla justamente para aprender a lidiar con este tipo de situaciones, para que si en mi visita viene mi paciente diciendo, no sé, si tú no me sacas no como,
o yo le llevo algo rico y me chantajea diciendo que si no lo quiere comer, lo deja, en fin, y muchas otras manipulaciones, ¿no? ¿Cómo yo voy a lidiar con eso? ¿No? Y como familiar, la idea es prepararlos para que ustedes puedan poner límites y hacer que la manipulación ya no continúe. Entonces, vamos a esto. ¿Cómo detener la manipulación? Para esto primero tenemos que hacernos 4 preguntas, porque el manipulador, y ustedes no me dejarán mentir, no siempre es manipulador, y no con todas las personas. Es más, muchas veces dicen, doctora o psicóloga, me sorprende que mi hijo esté tan tranquilo, porque en casa golpeaba todo y me rompía todo, y en el centro está tranquilo, o al revés, ¿no? Entonces tenemos que identificar que ese manipulador no es manipulador las 24 horas del día, sino que tiene situaciones específicas, y es más, personas específicas con las que lo hacen, con las que más le funciona. ¿Ya? Entonces tenemos que evaluar primero cuándo ocurre, en qué situación, cuándo, qué días de la semana. Justo, no sé, pues el papá sale de viaje los fines de semana y justo ahí mi hijo entra en crisis, justo ahí pide cosas, ¿no? Justo ahí se descontrola. Entonces ahí vemos el cuándo. Luego dónde ocurre. La mayor parte de la manipulación ocurre en casa, no en un tema público, no en un tema delante de los amigos, y aquí ya en la institución ocurre manipulación, pero bastante poco, porque están siendo observados, ¿no? Y es una conducta que les vamos cambiando. Entonces, lo otro que hay que preguntarnos, ¿dónde? Y lo más importante, ¿qué no ocurre? Identificar en la familia quién es el familiar vulnerable o dependiente. Ya desactivamos su audio. Listo, continuamos. Entonces, identificar a ese familiar que es vulnerable. ¿Qué queremos decir por familiar vulnerable? Siempre hay alguien en la familia que es el que se va a sensibilizar más con su paciente, el que le va a creer todo, a ojos cerrados, ¿no? Entonces, eso es identificar el quién. Por lo general no vamos a caer en un estigma, pero suele ser la mamá. Suele ser la mamá o la esposa, ¿no? Esta persona que siempre le cree todo, que como dice la canción de Thalía, creo, ¿no? Con los ojos cerrados yo confío en él, doctora, él jamás me ha mentido, y luego vemos que pues realmente no es así, ¿no? Entonces identificamos a la persona vulnerable, y lo otro tenemos que saber qué ocurre, porque si nosotros observamos pacientemente la manipulación, vamos a decirlo una y otra vez, esta manipulación tiene una secuencia de hechos y tiene un tono parecido. Cada paciente tiene una forma de manipular. Algunos lloran, entonces siempre tiende a llorar, siempre dice que lo perdone, ¿no? Otros son de un tono más agresivo, ¿no? Entonces siempre que no consigue algo, tira la mesa y sale corriendo, se va a la calle a fumar, ¿no? O los otros son como más desinteresados aparentemente, más fríos, más distantes. No, pasa que me castiga ignorándome. Pasa una semana sin hablarme. Entonces identificar el tono de su manipulación, para ya saber que siempre que haya ese patrón de conducta, ya relacionarlo con una manipulación, ¿no? Entonces ahí vamos con esas 4 primeras preguntas que tenemos que hacer para identificar y detener esa manipulación. ¿Ok? Continuamos. Lo otro, tenemos que saber que sus principales víctimas, como dice aquí, son aquellas personas vulnerables, que no saben decir que no y que no temen a la confrontación. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo, tal vez una mamá es una persona más vulnerable. Recordemos que este es un centro solo de varones, ¿ya? Entonces, por ahí que a nivel de fuerza no va a ser lo mismo, lógicamente, ¿no? A nivel de fuerza, el hijo, el esposo, va a tener más fuerza. Entonces son personas vulnerables. Son personas que están en riesgo, las cuales no van a poder decirle que no, no hay forma, tal vez le tienen miedo, ven al paciente, otras personas se atemorizan, ¿no? Entonces ya el paciente escoge una persona vulnerable, o ya sea una persona mayor también, tal vez el abuelo, la abuelita en casa, ¿no?
Ahí hay un tema, ¿ok? Un momento, voy a ver aquí. Listo, muy bien. Luego, ¿qué pasa? El manipulador, lógicamente, se va a percibir como víctima, se va a percibir como alguien que está siendo limitado de obtener lo que él desea. Entonces va a buscar que la otra persona, la que está siendo manipulada, en este caso los familiares, que se sientan culpables por no ceder a sus caprichos, ¿no? Es más, muchos de ellos argumentan, yo estoy enfermo o yo no tengo novia por tu culpa, ¿no? Porque tú no me dejabas salir cuando era adolescente, entonces como tú me encerrabas en la casa, yo nunca socialicé, nunca hice amigos, nunca conocí una pareja. Tú tienes la culpa, por eso mi vida es miserable. Busca hacerte sentir culpable, ¿no? Y a veces uno se cree eso, porque claro, uno analiza sus conductas desde lo real, cabe la posibilidad, ¿no? Tú dices, yo soy una mala madre, ¿no? Yo no lo dejaba salir. O el otro polo, ¿no? La esposa controladora. No, no, es que mi esposa me revisaba el celular todos los días y yo me sentía ahogado, por eso salía yo con los amigos, porque ya no sabía qué hacer. Claro, nuevamente desde lo real uno puede analizar, claro, tal vez tengo la culpa porque yo era obsesiva, ¿no? Yo revisaba ese celular. Ok, y eso pasa, que nos hacen sentir culpables. Es más, muchas veces se sienten tan culpables durante la visita que en vez de ser una visita agradable, es una visita desagradable, ¿no? La familia se retira triste, se retira con muchas preocupaciones y me dice, psicóloga, creo que he hecho mal, ¿no? O creo que estoy descubriendo que de verdad yo soy el verdugo de mi familiar, ¿no? Que gracias a mí o por mi culpa él está como está. Y en general no, ¿no? Acá tenemos que poner que no hay familia perfecta, no lo habrá jamás, la perfección es una utopía en realidad, y todas las familias han tenido algo de disfuncional, todos los pacientes han tenido carencias, es algo que a todos les pasa, ¿no? Cuando ellos retornen a la sociedad, igual, pero no hay que caer en esto de la culpa, ¿ya? Un momento... Listo. Buenas tardes para las personas que se están integrando recién. El tema que estamos hablando es la manipulación, ¿ya? Y específicamente ahora estamos viendo características, tips para no caer en esta manipulación de cada uno de sus familiares, ¿ok? Entonces, continuamos. No hay que caer en esto de la culpa, porque recordemos que al final la culpa no me moviliza al cambio. La culpa lo que hace es ponerme mal, ponerme triste. La reflexión, sí. Si yo reflexiono sobre mis actos, puedo cambiar, ¿ok? Y eso es lo que perseguimos aquí, el cambio, tanto del paciente como del familiar, pero no la culpa. El Zoom nos dice que nos quedan 10 minutos. En caso la sesión se cierre, vuelven a ingresar al mismo link, por favor, que nosotros vamos a ingresar al mismo link. ¿Ok? Bien. Mientras, continuamos. Y otra característica de ellos es que ellos son víctimas, ¿no? Un poco con lo anterior también. Sí, tal vez muchos de los pacientes, de las personas que están aquí internadas, han sufrido violencia, por ahí que otras carencias en la infancia, y es cierto, es una realidad que no nos podemos negar, pero eso no los vuelve víctimas, porque aquí, por lo menos en este momento, no tenemos ningún menor de edad. Todos son adultos, todos son responsables, muchos de ellos son esposos, tienen hijos, entonces son personas independientes, o que por lo menos deberían de ser. ¿Ya? Entonces hay que dejar de percibirlos como víctimas. Ellos no son víctimas, ustedes tampoco no son víctimas. Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde, ¿no? Y en este caso ellos asumir su problemática, es necesario que la conozcan. Bien, entonces, la pregunta del millón, ¿qué hacer si nuestro hijo, bueno, en este caso es hijo, puede ser familiar, puede ser esposo también? ¿Qué hacer si nuestro hijo intenta manipularnos? A ver, ¿qué hacemos? Primero, debemos decirle claramente, con las palabras tal cual, sin temor o sin guardarnos las palabras, para decir. Deben ellos de aprender que con la manipulación no van a obtener ningún beneficio.
y que para ello los padres deben controlar sus emociones y no permitir, bueno, acá dice el niño, el paciente, la persona, obtenga nada por estas vías. ¿Ya? Entonces, claro, si mi paciente, mi familiar llega un día a visita con arañones y me dice, no, aquí me han arañado y mira, me están maltratando, sáquenme de aquí, y lógicamente como familiar yo me alarmo, ¿no? Lógicamente me preocupo. Voy a mostrar tal vez enojo, tal vez se me suba la temperatura, pueden pasarme muchas cosas, pero primero tengo que controlar mis emociones, porque bajo alguna emoción yo no voy a actuar de la manera correcta, con enojo, con tristeza. Entonces tengo que primero controlar la emoción y después identificar, ok, si te ha pasado eso, yo lo voy a corroborar, ¿no? Déjame llamar a las personas indicadas, el personal de staff, la psicóloga, la enfermera, si quieres llamamos a todos. Corroboramos que eso es verdad o mentira. En caso sea falso y resulte siendo solo una manipulación, tenemos que aclararle que si él sigue con esa manipulación no va a conseguir nada de nosotros. No va a conseguir o que venga a visitarlo más seguido, o que lo saque, o que le traiga más comida, o lo que sea que él quiera, no lo va a conseguir. Esa no es la forma. Que si quiere conseguir algo, hay muchas otras formas de pedirlo, ¿no? Por eso hay habilidades sociales, hay expresar con asertividad. Entonces decirle que bajo la manipulación no va a tener ningún beneficio y ser empáticos en ello. Y sobre todo que nuestro familiar nos perciba calmados, porque si nuestro familiar nos percibe desestabilizados, que en la visita ya no sabemos a dónde mirar ni qué hacer, lógicamente se va a aprovechar también de eso, ¿no? Entonces, las emociones son naturales, lógicamente, a todos nos vienen. Respiramos profundo, controlamos esas emociones, y así yo esté llena de enojo por decirle, oh, esta mentira me la ha dicho antes, me la está volviendo a decir, es un cínico. Respirar profundo, controlar mis emociones, y sobre todo aclararle que con esa manipulación no va a conseguir nada, pero que vea en cada uno de nosotros, en los familiares, vea el autocontrol que tal vez él no tiene. Entonces son los familiares también el agente de cambio. Si el familiar se desborda, si el familiar se descontrola, ¿cómo podemos solicitarle al paciente y decirle tienes que controlarte? ¿No? Somos un ejemplo. Entonces es sobre todo muy importante esto, ¿no? Por eso está remarcado ahí en amarillito. Ya cuando les pase la diapositiva van a poder observar. ¿Ok? Lo segundo, tenemos que, y tiene todo que ver con el primero, en lugar de enfadar. Ya di. Ay, terminó de hablar ya, papi. No, por favor, le solicito que apague su micrófono. Listo, gracias. A ver, nos dice el Zoom que en 5 minutos va a cerrar. Recuerden que si se cierra, ingresamos al mismo link, por favor, para continuar. ¿Ok? Continuamos. Lo segundo. En lugar de enfadarnos y perder la calma ante el comportamiento de nuestro hijo o nuestro familiar, debemos permanecer tranquilos. Es necesario que él perciba que no ha sido capaz de desestabilizar emocionalmente a sus padres. Debemos mostrarnos firmes y con la postura de no ceder ante su manipulación. Claro, porque ellos son bastante observadores. De hecho, muchos de ustedes me dicen, mi hijo es muy inteligente, y toda la razón, yo no dudo de esas capacidades, ¿no? Y todos usamos nuestra inteligencia o para beneficio personal o para beneficio común, o para el bien o para el mal. En este caso, su hijo, así como usted lo conoce desde el día que nació, su familiar que vive 20 años con usted porque es su pareja, también la conoce a usted perfectamente. También los conocen perfectamente. Saben que si sonríen es una sonrisa falsa o es cierta, saben que si se ponen colorados es porque tienen vergüenza, qué sé yo, los conocen de pies a cabeza. Entonces, si ellos perciben en ustedes que los han desestabilizado emocionalmente, ya es una entrada para ellos. Ya logré algo, ya digo algo más y consigo lo que quiero, ¿no? Ya presiono un poquito y consigo lo que quiero. Entonces, por más que las emociones me estén desbordando, para eso tenemos que usar las técnicas de control emocional.
¿ya? Y no mostrarnos intranquilos ante ello. Es más, si les ha causado tanta sorpresa la noticia, podríamos después comunicarle eso a la psicóloga. Es por eso que en cada visita y en cada encuentro que ustedes tienen con ellos, se brindan unos formatos, ¿no? Donde les preguntamos cómo vio al paciente, lo vio tranquilo, enojado, qué pasó, para que usted nos cuente, ¿no? Y si hay alguna duda, algo, nos comunique, y a nosotros nos diga, sí, mira, mi hijo me ha sorprendido con tal cosa, no sé si es tu manipulación, no sé si es una mentira o es cierto, ¿no? Y ahí nosotros le corroboraremos, le explicaremos, ya con nosotros usted se desahoga, pero delante del paciente usted tiene que mantener esa postura, ¿ok? Bien, hasta ahí espero que se esté comprendiendo, ya, para ir pasando a la siguiente. Igual, si hay una duda, ya saben que al final vamos a responder las preguntas. Muy bien, continuamos. También la persona, el familiar, tiene que aprender que con esos comportamientos no va a recibir nada, ni siquiera la atención de sus padres. Solo debemos atenderlos y comunicarlos cuando ellos, con su conducta inadecuada, haya cesado. ¿Qué quiere decir? Le vamos a decir en un primer punto que no va a recibir nada, pero con nuestras conductas vamos a recalcar eso, porque ¿qué pasa? Muchas veces marcamos sí, hijo, no, si sigues así, no te traigo nada, pero al final de la visita dicen, psicóloga, me ha pedido un pollito a la brasa, ¿le puedo traer su pollito a la brasa? Entonces estoy cayendo en que le dije que no le iba a traer, y luego sí le traje, entonces se contradice. Tiene que ser tanto verbal como conductualmente que yo cumpla. Si le he dicho que con esa conducta no va a recibir nada, es nada, no va a recibir hasta que corrija su conducta inadecuada. Es más, si es que él en algún punto reconoce y dice, sí, sí mamá, sí esposo, sí papá, me he equivocado, he mentido, he exagerado, ¿no? Y lo dice tal vez de una manera asertiva, corrige esta conducta, ahí sí. Y es más, ahí le deberíamos decir, bien hijo, estás aplicando, ¿no? Te estás dando cuenta. Ese es el momento correcto, incluso esa conducta sí se premia. Aquí dentro de la institución también. Siempre nosotros hablamos de que la honestidad no se castiga. Si ellos son honestos al final, esa conducta se les premia. Y ahí es donde nosotros le hacemos aplausos, afirmaciones, o llamamos incluso a la familia y le decimos, sí, tráigale este fin de semana su chaufa a su aeropuerto porque se lo merece, ¿no? Y así ellos van viendo que una conducta negativa es castigada y una conducta positiva es premiada también, ¿ok? Estábamos aquí en este punto, ¿no? Que solo se le va a premiar o se le va a reforzar una vez su conducta inadecuada haya aceptado, ya una vez que no tenga esa conducta. Lo otro es que no podemos olvidar la disciplina y el amor. ¿Qué quiere decir? Muchas veces los familiares se justifican, pero es que yo amo a mi hijo y yo no les pido, ningún psicólogo les pediría que no los amen, está perfecto que los amen. Y parte de ese amor es también la disciplina, ¿no? Muchas veces ellos han caído en ciertas conductas porque la disciplina ha faltado, o ha habido el exceso. El exceso de uno de ambos nunca va a ser beneficioso, ¿no? Entonces, decimos que la disciplina y el amor deben estar equilibrados. La disciplina es necesaria. Ceder a sus intentos de manipulación es uno de los mejores, no ceder, no ceder a sus intentos de manipulación es uno de los mejores regalos que le podemos hacer a nuestros hijos y a nuestros familiares. ¿Por qué? Específicamente hablando de los hijos. Si este hijo aprende o se acostumbra a manipular a la madre, lo más probable es que también manipule a la esposa, ¿no? Y lo más probable es que sus hijos repliquen lo mismo. Entonces esto es generacional, esto es aprendido. Si yo quiero que mi hijo sea independiente, que le vaya lo mejor posible, que tenga un hogar formado, estable, yo debo ayudar a desprenderme de esto, ¿no? Porque muchas veces usted dice, yo quiero que mi hijo sea independiente, sea de tal o cual forma, pero la mamá lo va sobreprotegiendo, lo va cuidando, lo va atemorizando de cada paso que da, tanto así que hay pacientes que les cuesta mucho desprenderse de la madre, ¿no? Dicen, no quiero que venga a verme nadie más, solo la mamá.
O al revés, generan un resentimiento porque dicen, no, mi mamá me ha limitado de tanto, ella ha sido la mala, ¿no? Entonces se generan estos extremos. Ahí la idea es que él en algún momento de su vida, como todos, puedan partir de manera independiente, puedan formarse de manera independiente. Tanto el amor como la disciplina es tal, ¿no? Y no queremos decir con esto que durante la visita va a haber rigidez, va a haber distancia del familiar, no. Se podría hablar amenamente, tranquilamente, pero si usted percibe alguna conducta de manipulación, hay que marcarse para que la pueda modificar. Porque muchas veces ellos ya manipulan innatamente. Aquí pasa, ¿no? Que a veces no sé, pues sobra la comida de un compañero, uno que no come mucho, le sobró un plato de sopa y el otro tiene hambre, lo mira con su carita así, amigo, invítame, ¿no? Eso es una manipulación. Está manipulando, es inocente esa manipulación, tal vez, pero está manipulando. Entonces eso ya es parte de su día a día, siempre ha manipulado y no se da cuenta, pero hay que mostrarlo que está manipulando y que esa no es la mejor manera de interactuar. Hay muchas otras maneras de interactuar. La manipulación es la más insana porque es un actuar egoísta. Es un actuar donde la persona solo piensa en sí misma y no en si está lastimando a su familiar o no. Y muchas veces la adicción hace que esta persona se encierre mucho más en su egoísmo. Recordemos que en la adicción ellos muchas veces se han dañado, se han deteriorado, se han ausentado de casa durante mucho tiempo, sin siquiera considerar a la familia. O en otras conductas incluso, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estar en mi cuarto solo, no me fastidie nadie, pero la mamá se preocupa, la mamá quiere atenderlo, pero se encierra en su cuarto sin pensar en que si la mamá se preocupará o no se preocupará. Son muchas conductas egoístas. Okay. Continuamos. Me parece que estamos llegando a la parte de preguntas. Exacto, perfecto, muy bien. Entonces, hoy les repito para las personas que se han incluido ya un poco tarde, el tema que estamos tocando es la manipulación, ¿ya? Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, este es el momento. Si alguien quiere preguntar algo específico respecto a la charla también, si ya es algo específico respecto a su paciente, eso podría esperar todavía. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora los escucho. Doctora Gina, ¿podría decirse que la manipulación tiene una semejanza al chantaje? Sí, tiene una similitud, ¿no? Porque el chantajista también quiere conseguir algo para sí mismo y también busca hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, tiene eso de similitud. Gracias. Ok, muy bien, señora Estela. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, señora Beatriz. De Alonso Valera. Quiero hacerle una pregunta. Mi hijo recién ha cumplido un mes en el centro. ¿La primera visita va a ser presencial o por un videollamada? No, todas las visitas son de manera presencial. Para los familiares que son nuevos, las visitas son a los 45 días. Y la visita tiene una secuencia, ¿ya? No es que su primera visita sea un reencuentro, una fiesta, no es de esa forma, es más bien como una terapia, ¿ya? Donde se el psicólogo, los familiares, el paciente y también el coordinador. Tenemos una conversación grupal y posterior a eso ustedes tienen un espacio ya solos, pero es de manera ordenada. Ya, perfecto, entendí. No, por lo que justo habla usted del tema de manipulación, entonces uno piensa que en la primera visita, de hecho, van a decir, yo no voy a estar hasta acá, hasta el tiempo que tú quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Y más cuando se les ha llevado a la fuerza, ¿no? Pero tengo entendido que él está avanzando bien, a Dios mediante, y que tengo mucha fe, pues, que se va a recuperar, ¿no? Muy bueno, señora Beatriz, me alegra mucho. Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes, tanto lo que es psicología, enfermería, todos,
estoy muy agradecida porque veo que realmente mi hijo está avanzando mucho, no ha hecho ninguna crisis de abstinencia, que lo pensé que lo iba a tener, pero como le digo, siempre hay un ángel que lo cuida, ¿no? Y aparte de ustedes, ¿no? Que dan el todo por el paciente. Y esperemos pues que en la primera cita sea agradable y como usted diga, no haga manipulación porque lo conozco desde que lo traje al mundo, ¿no? Entonces ya sé cuál es su debilidad y ya sé cómo llegar y más o menos reaccionar, ¿no? Ser fuerte más que todo. Ya he llorado bastante porque son 30 años que nunca me he separado de él, pero tengo que ser fuerte en el momento que lo vea. Exacto, muy bien, señora Beatriz. Usted ha dicho palabras muy ciertas y siempre el primer encuentro es bastante emocional, está cargado de muchas cosas, no lo hemos visto. Es más, muchos de ustedes, los que aún no han visto a sus familiares, les diré, siempre hay un cambio físico notorio. ¿Por qué? Porque esta persona ha salido de un consumo activo, compulsivo, a una tranquilidad. Son 45 días donde ha tenido cama, comida a la hora. Hay un cambio físico considerable incluso, ¿no? Entonces la familia lo ve, se emociona, dice qué lindo, esa carita rosadita, y eso también puede ser muchas veces un agente para la manipulación, porque la ve a la mamá, al papá tan alegre, tan feliz, le dice, ves mamá, ya estoy curado ya, un mes ha sido suficiente, sácame de aquí. No, y las reglas que ustedes, bueno, les imponen, acá dormía hasta la hora que le daba la gana, pero ahí veo que 6 de la mañana por las fotos del Estado ya están a pie haciendo miles de actividades, cosa que a mí me llena de orgullo, pues no, de verlo así, de que ahora hasta lave su ropa, cosa que acá mamá lava, mamá esto, mamá el otro, ¿no? Entonces son reglas que él va aprendiendo y seguirá hasta que sane, ¿no? Exactamente, definitivamente es así, ¿no? Y sobre todo la familia tiene que estar muy consciente de que es un cambio progresivo, de que es un cambio con altos y bajos, porque esta conducta la han tenido durante mucho tiempo de su vida. Y lógicamente Claro. va a ir de noche a la mañana, ¿no? Es un proceso en el cual ustedes son acompañantes y son personas muy importantes para ellos, porque a fin de cuentas ellos no van a continuar con nosotros, ellos van a retornar con ustedes. Y siempre hay que tener en cuenta eso. Así Ahora, es, doctor. doctora Gina, y también, claro, cuando ellos salen de alta, no es que decir ya están curados por completo, ¿no? Siempre van a seguir un proceso de estar siempre, que digamos, en una constante vigilancia, que se llama, algo así, un control psicológico con ustedes periódicamente, ¿no? O algo así, doctora, porque no salen curados completamente, no sé, todo, como dice, ha vivido toda su vida así, no va a cambiar en poco, en 1 año, 2 años, ¿no? Exactamente, señora Estela. De hecho, a eso nosotros le llamamos seguimiento. Y también es importante que en la familia ya haya existido este cambio, porque no tendría sentido, por ejemplo, tomar las palabras de la señora Beatriz, que nosotros aquí en 1 año le enseñamos a que se levante a las 6 de la mañana, que haga ejercicio, y luego llega a la casa y es totalmente otra rutina, ¿no? Totalmente volvemos a lo de antes. Ah, no, hijito, duérmete esta tarde, porque pobrecito ya 1 año ha sufrido, ya no. Entonces todo lo logrado se pierde. La idea es que tanto el paciente como la familia realice ese cambio. No victimizarlo, no tratarlo como un niño, ¿no? Y que todo lo que él ha aprendido aquí, de cierta forma, en la medida de lo posible, se replique también en casa. Si él acá hace una rutina específica, en casa también tiene que hacerlo. Si él aquí lava su ropa, en casa también tiene que hacerlo. Si él aquí tiene la capacidad, porque tienen la capacidad de aprender, de ser dinámicos, en casa también tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, he ahí el mantenimiento. Muy bien, entonces, ¿sí? ¿Hay alguna consulta, alguna opinión? Muy bien, entonces,
Doctora, buenas tardes. Sí, señorita. A ver, sí, Doctora, sí, buenas tardes. buenas Le habla tardes. la señora Doris. Yo quisiera saber, por favor, Sí, dígame. si han tenido un padre alcohólico de mucho tiempo, ¿cómo sería para sus hijos? Si sus hijos estarían haciendo ese propio patrón, ¿no? Y si es hija, mujer más, digamos que no ya quisiera casarse, o de lo contrario buscarían instintivamente, sin querer, esposos adictos a algo. Ujú, Esa claro. es mi pregunta. Ok, a ver, recordemos, ¿no? Que el alcoholismo sobre todo sí es genético, vamos a decirlo, eso se puede heredar. Las otras sustancias no, pero que hay un tema de aprendizaje. Si una persona ha crecido en un ambiente donde hay alcohólicos, consumidores, lo más probable es que tenga esta tendencia a seguir con ello. Ahora, si es una persona, digamos, usted me dice hija, no ha seguido los patrones directos del padre, pero indirectamente ha tenido también una afectación a nivel de dependencia emocional, porque ha tenido la ausencia de este padre que ha sido consumidor, ¿no? Entonces todo va generando una cadena de conflictos. La idea para que no se repita el patrón es que la persona se haga consciente de que eso es así en su vida, ¿no? Para que no busque, como usted dice en su ejemplo, una hija de un padre alcohólico, no busque un esposo alcohólico, para que este patrón no se continúe. La idea es hacer consciente, evidenciar este problema y abrir los ojos a la realidad, a lo que está, y trabajar en estas carencias, ¿no? Que como en algún momento de la charla lo dije, no va a haber familia perfecta, no existe, la perfección es algo que los seres humanos no podemos alcanzar, pero sí lo más estable posible. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos cerrando la sesión, no sé si hay alguna consulta más.